Enciende la cámara, ahora. El escalofriante mensaje de un número desconocido me golpeó como una bofetada durante la cena con mi hija. Su risa llenaba la habitación, cálida y familiar. Pero el mensaje prometía el caos. Justo cuando tomó mi mano para quitarme el teléfono, la puerta se abrió de golpe. No vas a creer quién entró. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. Me temblaban las manos mientras sostenía el cheque. La firma se parecía a la mía, pero las marcas del bolígrafo vacilaban donde alguien se había esforzado demasiado en copiar mi floritura final. $5,000 a nombre del portador. Fechado hace 3 días. Yo nunca había extendido ese cheque. La puerta de la cocina crujió detrás de mí. Elena entró, con un bolso de diseñador colgado del hombro y las llaves tintineando en sus dedos bien cuidados. Se quedó helada cuando me vio en la mesa. «Papá, ¿qué haces con...?» «Elena?» Levanté el cheque un poco más, mi voz más firme de lo que me sentía. «Esto es obra tuya, ¿verdad? Esta firma claramente no es mía». Su rostro se puso pálido. Dio un paso adelante, intentando alcanzar el papel. «Papá, no es lo que piensas. Solo necesitaba...» Retiré el cheque, levantándome tan rápido que mi silla raspó contra el suelo. «¿Falsificaste mi firma?» «Escúchame». Su voz se quebró. «Estoy en problemas, ¿entiendes? Problemas de verdad. Las facturas se están acumulando y no podía volver a pedirte después de la última vez. Así que decidiste robarme en su lugar». La compostura de Elena se hizo añicos. Se agarró al borde de la encimera de la cocina, con los nudillos blancos. «No es robar. Eres mi padre. Sabía que me ayudaría si lo entendieras». «¿Entender qué?» «Que mi hija es una delincuente». La palabra la golpeó como una bofetada. Sus ojos brillaron con algo peligroso. ¿Una delincuente? ¿En serio? Después de todo lo que he pasado desde que mamá murió, ¿crees que yo quería esto? Sentí una opresión en el pecho. La muerte de Margarita había sido dura para ambos, pero Elena había caído en una espiral que yo no podía seguir. El juego, las compras, las mentiras sobre a dónde iba el dinero. «Tu madre siempre se preocupó de que amaras más el dinero que a las personas», dije en voz baja. «No». La voz de Elena se volvió fría. «No te atrevas a meter a mamá en esto. Ella lo habría entendido. Ella me habría ayudado». ¿Falsificando cheques? ¿Mintiendo a los bancos? Elena me miró fijamente durante un largo momento. Luego se rió, pero sonó como un sollozo ahogado. ¿De verdad crees que se trata de un solo cheque? Realmente no tienes ni idea, ¿verdad? Algo en su tono hizo que se me revolviera el estómago. ¿Qué quieres decir? Se dio la vuelta y caminó hacia la sala. «Olvídalo. Simplemente olvídalo todo». La seguí, todavía agarrando el cheque. «Elena, ¿qué querías decir?» «¿Qué es lo que no sé?» Ahora estaba metiendo cosas en su bolso. El cargador de su teléfono de la mesa de centro, un frasco de perfume de la repisa de la chimenea. Se movía con la eficiencia espasmódica de alguien que se prepara para huir. «Elena, respóndeme. ¿Quieres respuestas?» Se giró, con los ojos encendidos. «Bien. Esta no es la primera vez, papá. Ni de cerca. Y sinceramente, no lo siento. Tú te sientas en esta casa contando cada centavo mientras yo me estoy ahogando. Bueno, felicidades. Por fin me atrapaste». La habitación pareció inclinarse. Sentí las piernas débiles. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que nunca me entendiste. Mamá sí. Pero tú solo juzgas. Siempre críticas, nunca soluciones». Cerró la cremallera de su bolso con una fuerza violenta. Ya me cansé de intentar explicarme a alguien que solo me ve como una decepción. ¿Cuántas veces? Mi voz salió como un susurro. Elena se detuvo en la puerta principal, con la mano en el pomo. Me miró con algo que podría haber sido lástima. Más de las que querría saber, papá. Muchas más. La puerta se cerró de un portazo detrás de ella. A través de la ventana, la vi caminar hacia su coche, con los tacones resonando en el pavimento. El motor rugió y se fue. Me quedé solo en mi sala, todavía sosteniendo el cheque que lo había empezado todo. Afuera, el perro de un vecino ladró una vez y luego se cayó. El vagón del metro se mecía bajo mis pies mientras entrábamos en la estación del distrito financiero. Apenas había dormido, las palabras de Elena resonaban en mi cabeza.
más de las que querría saber. El cheque se sentía pesado en el bolsillo de mi chaqueta, doblado y redoblado hasta que los pliegues se habían suavizado. Necesitaba saber cuán profundo era todo esto. El edificio del banco se elevaba 40 pisos hacia el cielo gris de la mañana. En el interior, los suelos de mármol reflejaban las luces fluorescentes y el ajetreo matutino me rodeaba. Pregunté por alguien que pudiera ayudarme a revisar el historial de mi cuenta. Señor Herrera, una mujer de unos 30 años se acercó, extendiendo la mano. Soy Sara Valdés, especialista en préstamos. Entiendo que tiene algunas preguntas sobre su cuenta. Nos sentamos en su escritorio, separados por pulcras pilas de papeles y una pantalla de ordenador que ella inclinó hacia mí. Saqué el cheque con dedos temblorosos. Encontré esto en mi cocina ayer. Yo no lo extendí. Sara examinó el cheque. Su sonrisa profesional flaqueó ligeramente. Ya veo. Permítame abrir el perfil completo de su cuenta. Sus dedos teclearon en el teclado. Señor Herrera, usted tiene un préstamo activo por $500,000. Las palabras me cayeron como un balde de agua helada. Eso es imposible. Nunca solicité un préstamo así. Fue aprobado hace 6 meses. Giró la pantalla hacia mí. Aquí está su firma en todos los documentos. Me incliné hacia adelante, entrecerrando los ojos para ver las imágenes digitales. La firma se veía exactamente como la mía, pero no recordaba nada de esos papeles, esas fechas, esas cantidades. Esto es una falsificación. Mi voz sonaba extraña, distante. Mi hija. Dios mío, ¿qué ha hecho? La expresión de Sara se suavizó. Señor Herrera, lo siento mucho. Esta es una situación muy grave. Si estas firmas son fraudulentas, tenemos que muestren todo. Durante los siguientes 20 minutos, me guío a través de un rastro de destrucción financiera. El préstamo de $500,000 era solo el principio. Había tarjetas de crédito abiertas a mi nombre, préstamos más pequeños, adelantos de efectivo, todo con mi firma falsificada, todo aprobado porque mi historial de crédito había sido impecable antes de que esto comenzara. La exposición total es de aproximadamente $700,000, dijo Sara con delicadeza. Mi visión se nubló. $700,000. Todos mis ahorros para la jubilación, el capital de mi casa, todo lo que Margarita y yo habíamos construido durante 40 años de matrimonio, desaparecido. ¿Cuándo empezó esto? La primera transacción fue hace 11 meses. Una pequeña tarjeta de crédito, solo $5,000. Luego fue escalando. 11 meses. Justo después del funeral de Margarita, cuando Elena estaba tan devastada, tan perdida. Cuando yo intentaba consolarla, ella estaba planeando esto. ¿Cuáles son mis opciones? Sara me entregó una pila de copias en papel. Tendrá que presentar denuncias policiales por robo de identidad. El banco investigará. Pero, señor Herrera, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Este nivel de fraude sistemático, especialmente por parte de un miembro de la familia, va a ser complicado. Me levanté con piernas temblorosas, aferrando los documentos contra mi pecho. El aire acondicionado del banco se sentía ártico contra mi piel. Gracias, logré decir. Señor Herrera, estoy obligada a informarle que algunos de estos préstamos ya están en mora. Recibirá notificaciones legales pronto. El descenso en el ascensor pareció durar una eternidad. Cuando finalmente pisé la acera, el calor del verano me golpeó como un muro. La gente pasaba a mi lado, hablando por teléfono, llevando cafés, viviendo sus vidas normales, mientras la mía se desmoronaba a mi alrededor. Miré los papeles en mis manos, la evidencia de la traición de mi hija, impresa en blanco y negro. Mis llaves golpearon la encimera de la cocina con un ruido seco. La casa se sentía diferente ahora, como entrar en la escena de un crimen. Extendí los documentos del banco sobre la misma mesa donde había encontrado ese primer cheque apenas 24 horas antes. $700,000. Organicé los papeles cronológicamente, creando una línea de tiempo del engaño de Elena. Noviembre de 2024, primera tarjeta de crédito. Diciembre, préstamo personal por $20,000. Enero, otra tarjeta de crédito. Febrero, el grande. La hipoteca de $500,000 sobre mi casa. Mi casa.
la que Margarita y yo habíamos comprado como recién casados, donde habíamos criado a Elena, donde Margarita había muerto en nuestra habitación de arriba. Entré en la sala, necesitaba ver su rostro. La fotografía de Margarita me sonreía desde la repisa, tomada en nuestro 30º aniversario. Llevaba su vestido azul, el que Elena más tarde tomó prestado y nunca devolvió. ¿Qué me dirías que hiciera?, le pregunté a la habitación vacía. Margarita siempre había visto a través del encanto de Elena. Ama más el dinero que a las personas. Había dicho una vez, después de que Elena pidiera prestados $200 y desapareciera durante una semana. Un día eso va a destruir a alguien. Yo había defendido a nuestra hija entonces. Había dicho que Margarita era demasiado dura, demasiado desconfiada. Ahora entendía que ella me había estado protegiendo. De vuelta en la cocina, saqué un bloc de notas y comencé a escribir. Mis opciones eran limitadas y todas dolorosas. Podía llamar a la policía, presentar cargos por robo de identidad y fraude. Elena probablemente iría a la cárcel. Podía intentar manejar esto en privado, exigirle que hiciera los pagos, de alguna manera salvar nuestra relación. Pero los números contaban una historia diferente. Incluso si Elena quisiera devolverlo, lo que parecía poco probable dada su reacción de ayer, no tenía $700,000. Nadie acumula ese tipo de deuda por accidente. Esto fue un robo sistemático y calculado. Cogí mi teléfono, busqué el contacto de Elena. Mi dedo se detuvo sobre el botón de llamar. ¿Qué esperaba que sucediera? ¿Que rompiera a llorar? ¿Se disculpara? ¿Prometiera arreglarlo todo? ¿Que nos abrazáramos y lloráramos juntos como lo hicimos en el funeral de Margarita? La mujer que había salido de esta casa dando un portazo ayer no era esa persona. La mujer que había falsificado mi firma docenas de veces, que había hipotecado mi casa sin mi conocimiento, que me había mirado a los ojos y me había llamado crítico. Esa mujer era una extraña, pero era mi hija. Dejé el teléfono y me acerqué a la ventana. El columpio de la infancia de Elena todavía estaba en el patio trasero, oxidado pero intacto. Lo había construido yo mismo cuando cumplió 7 años. Pasé 3 fines de semana asegurándome de que cada perno estuviera seguro. La ironía no se me escapaba. Había pasado toda su vida tratando de mantenerla a salvo, y ella había crecido para ser la persona de la que yo necesitaba protección. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi antiguo compañero Miguel. No he sabido de ti en semanas. ¿Un café esta tarde? Miguel Rojas. 25 años en la policía de la ciudad, ahora retirado pero todavía con una mente tan aguda como una navaja. Había visto todo tipo de tragedias familiares, todo tipo de traiciones. Quizás él sabría qué hacer cuando tu propia hija te destruye la vida. Volví a coger el teléfono, pero en lugar de llamar a Miguel, me encontré mirando el número de Elena. Necesitaba saber que lo había descubierto todo. Necesitaba saber que esto no iba a desaparecer. Ya sea que llamara a la policía o intentara arreglar algo. Ella tenía que entender la magnitud de lo que había hecho. Mi dedo se movió hacia su contacto. Una llamada iniciaría una conversación que cambiaría todo entre nosotros para siempre. Pero el silencio no haría desaparecer la deuda ni haría que las firmas fueran menos falsas. Presioné el número y escuché cómo sonaba. 24 horas después, miraba el contacto de Elena en la pantalla de mi teléfono. Los documentos del banco yacían esparcidos sobre la mesa de mi cocina como pruebas en la escena de un crimen. Había ensayado lo que iba a decir una docena de veces, pero mi dedo todavía temblaba sobre el botón de llamar. El teléfono sonó 4 veces antes de que respondiera. ¿Qué quieres, papá? Su voz tenía el mismo tono frío de nuestra última conversación. Elena, sé lo del préstamo de $500,000. Explícamelo. El silencio se extendió entre nosotros. Podía escuchar una televisión de fondo, algún programa de comedia con risas enlatadas que se sentía obsceno dadas nuestras circunstancias. ¿Qué préstamo?, preguntó finalmente. Pero algo en su tono había cambiado. La incertidumbre se había colado donde antes había confianza. Los $500,000 que pediste prestados contra mi casa. El banco me lo mostró todo. Papá, estás exagerando. Solo son dificultades financieras temporales. ¿Temporales? Apreté el teléfono con más fuerza. Mi voz se elevó. Tengo 12 documentos falsificados aquí. Elena. 12 tarjetas de crédito, préstamos personales,
adelantos de efectivo, $700,000 en total. La televisión se silenció en su lado de la línea. La imaginé buscando el control remoto con manos temblorosas, de la misma manera que yo había buscado ese primer cheque. ¿Fuiste al banco? Su voz salió débil, como la de la niña que solía pedir cuentos para dormir. Tenía que saber cuán profundo era esto, y ahora lo sé. Tomé uno de los documentos y leí. 15 de noviembre de 2024. Préstamo personal, $20,000. 3 de diciembre. Otra tarjeta de crédito. Enero. Para... La palabra salió cortante. Solo para... ¿De acuerdo? Nunca quise que llegara tan lejos, pero llegó tan lejos. Hipotecaste mi casa, Elena. La casa que tu madre y yo compramos juntos, donde ella murió, donde yo planeaba vivir mis últimos años. Siempre piensa solo en el dinero. Su voz se volvió cruel de nuevo. ¿Y qué hay de lo que yo he estado pasando? ¿Y mis problemas? Mi mano libre se cerró en un puño. ¿Tus problemas? Tú creaste estos problemas robándole a tu propio padre. No robé. Solo necesitaba ayuda. Y tú siempre eres tan tacaño con todo. Mamá tenía razón sobre ti. La mención de Margarita me golpeó como un puño. No te atrevas a mencionar a tu madre. Ella estaría avergonzada de en lo que te has convertido. Avergonzada. Ella me entendía. Sabía lo que era necesitar cosas. Querer una vida mejor. Tú nunca nos entendiste a ninguna de las dos. Me levanté, caminando hacia la ventana. Afuera, la señora López de al lado regaba su jardín, viviendo su vida pacífica mientras la mía explotaba a mi alrededor. Tu madre me advirtió sobre tu relación con el dinero, dije en voz baja. Dijo que lo amabas más que a las personas. Yo te defendí entonces. ¿Ella dijo eso? La voz de Elena se quebró. Dijo que un día destruiría a alguien. Pensé que se refería a ti. Nunca imaginé que se refería a mí. Papá, ¿escuchó? No. Escúchame tú, las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Confié en ti. Después de que tu madre murió, traté de estar ahí para ti. Te di dinero cuando me lo pediste. Nunca cuestioné a dónde iba. ¿Y así es como me lo pagas? No entiendes la presión bajo la que estoy. Las facturas, los pagos, presión que tú creaste. Yo tenía planeada una jubilación sencilla, suficiente dinero para vivir cómodamente. Quizás hacer un viaje del que Margarita y yo siempre hablamos. Ahora podría perderlo todo porque mi propia hija es una delincuente. No soy una delincuente. Falsificaste mi firma docenas de veces. Sacaste préstamos a mi nombre. Robaste $700,000. ¿Cómo llamas a eso? La línea se quedó en silencio, excepto por su respiración. Una respiración pesada y furiosa, que me recordaba a sus berrinches de niña. Lo llamo supervivencia, dijo finalmente. Y si no puedes entender eso, entonces quizás mamá tenía razón en más cosas que solo el dinero. ¿Qué se supone que significa eso? Averígualo por ti mismo. La línea se cortó. Me quedé sosteniendo el teléfono silencioso, mirando la pantalla negra que reflejaba mi rostro cansado. A lo lejos, podía oír a unos niños jugando en el patio de alguien. Sus risas flotaban en el aire de la tarde. $700,000. Mi hija, mi única familia que me quedaba. Dejé el teléfono junto a los documentos e intenté averiguar qué venía después. A la mañana siguiente, subí las escaleras familiares hasta el apartamento de Miguel, aferrando una carpeta de Manila llena de documentos bancarios. Sentía las piernas pesadas, como si caminara a través de aguas profundas. Apenas había dormido después de que Elena me colgara. Miguel respondió al segundo golpe. Su rostro curtido se arrugó con inmediata preocupación. Julián, te ves terrible. Necesito hablar con alguien que entienda a los delincuentes. Se hizo a un lado, haciéndome pasar a una pequeña cocina. El café se colaba en la cafetera, llenando el aire con un consuelo familiar. Miguel siempre había sido una presencia estable. 25 años en la policía de la ciudad. Retirado ahora, pero todavía tan agudo como una navaja. ¿Qué está pasando? Me senté en su mesa de madera llena de cicatrices y abrí la carpeta. Los papeles se derramaron como acusaciones. Miguel, no sé qué hacer. Es mi hija. Sirvió 2 tazas de café, solo para ambos, y se sentó frente a mí.
Sus ojos grises, los mismos que habían interrogado a innumerables sospechosos, se centraron en los documentos. Empieza por el principio. Y así lo hice. El cheque falsificado en mi cocina, la visita al banco, el horrible descubrimiento del fraude sistemático. Miguel escuchó sin interrupción, de vez en cuando tomando un papel para examinarlo más de cerca. $500,000, dijo finalmente, dejando un documento de préstamo. Julián, esto es un delito grave. No es un robo en una tienda ni extender un cheque sin fondos, pero no puedo meter a mi propia hija en la cárcel. Miguel se recostó en su silla, estudiándome con la paciencia de alguien que había escuchado todas las tragedias familiares imaginables. Y ella puede destruirte financieramente. ¿Has pensado en eso? Lo había pensado. Toda la noche, acostado en la cama, mirando el techo donde Margarita y yo solíamos planear nuestro futuro juntos. Dame un poco más de tiempo. Quizás entre en razón. ¿Tiempo para qué? ¿Para falsificar más firmas? ¿Para arreglar esto de alguna manera? Miguel se levantó, caminando hacia la ventana de su cocina que daba a la misma calle del barrio donde ambos habíamos vivido durante décadas. Julián, en mi experiencia, las personas que cometen este nivel de fraude no desarrollan una conciencia de repente. No es una delincuente callejera. Es mi hija. ¿Que te robó $700,000? Se volvió para mirarme. Familia o no, eso es fraude grave. Múltiples cargos. Lo vi organizar los papeles en pilas ordenadas, sus instintos de policía tomando el control. Documento por documento. Estaba construyendo un caso, probablemente sin siquiera darse cuenta. ¿Qué harías tú?, le pregunté. Si fuera mi hija. Miguel se sentó de nuevo. Su expresión se suavizó ligeramente. También querría creer que podría cambiar, pero también me protegería a mí mismo. ¿Cómo? Presenta una denuncia policial. Documenta esto oficialmente. Incluso si no presentas cargos de inmediato, necesitas protección legal. La idea de ir a una comisaría, de contarle a extraños que mi hija era una ladrona, me revolvió el estómago. No puedo. Todavía no. Miguel asintió lentamente, pero capté algo en su expresión. Un cálculo rápido. El tipo de mirada que solía poner cuando planeaba cómo abordar un caso difícil. Está bien, dijo. Pero Julián, prométeme algo. No dejes que te convenza de hacer ninguna estupidez. No firmes nada. No le des acceso a más cuentas. No lo haré. Y guarda estos documentos en un lugar seguro, señaló los papeles. Son tu única prueba. Recogí todo de nuevo en la carpeta, de repente agotado. Miguel me acompañó a la puerta, su mano pesada sobre mi hombro. Eres un buen padre, dijo. Pero a veces los buenos padres tienen que tomar decisiones difíciles. Caminé a casa lentamente, con la carpeta bajo el brazo como un escudo. Detrás de mí, no vi a Miguel regresar a su cocina. No lo vi coger su teléfono. No vi la expresión decidida que cruzó su rostro curtido. Algunas decisiones, estaba a punto de aprender, se toman por ti. Pasaron 3 días en silencio. Esperé junto al teléfono, esperando que Elena llamara con una explicación, una disculpa, alguna señal de que la hija que había criado todavía existía en algún lugar dentro de la extraña que me había colgado. El jueves por la noche, mientras estaba sentado picoteando una cena de microondas, sonó mi teléfono. El nombre de Elena iluminó la pantalla. Hola papá, su voz era completamente diferente. Suave, vacilante, casi tímida. He estado pensando en nuestra última conversación. Casi se me cae el teléfono. Elena, no esperaba saber de ti. Lo sé, y lo siento. Estaba enojada y asustada. Y dije cosas que no sentía. Hizo una pausa. Y pude oírla tomar una respiración temblorosa. He estado reflexionando mucho estos últimos días. Mi corazón comenzó a latir con algo que se sentía peligrosamente como esperanza. ¿Ah, sí? Me doy cuenta de que te lastimé. Te lastimé de verdad. Y quiero arreglarlo todo. Su voz tenía el mismo tono que usaba de niña cuando había roto algo, y quería arreglarlo antes de que yo me diera cuenta. Yo también quiero eso, cariño. ¿Puedes venir a cenar mañana por la noche? Cocinaré tu plato favorito. Ese estofado de carne con zanahorias que siempre te encantaba cuando mamá lo hacía. Las lágrimas asomaron a mis ojos. El estofado de Margarita. Elena no lo había cocinado desde el funeral. Por supuesto.
Sabía que al final lo entenderías. Lo entiendo. Y papá, trae todos esos papeles del banco. Los revisaremos juntos y encontraremos la manera de arreglar este desastre. El alivio que me inundó fue tan intenso que tuve que sentarme. ¿De verdad? ¿Lo dices en serio? Lo digo en serio. Mañana a las 7, ¿de acuerdo? ¿Y papá? ¿Sí? Te quiero. Sé que no lo digo lo suficiente, pero es verdad. Después de que colgó, me senté en mi cocina, sonriendo como un tonto. La Elena que me había llamado era la Elena que yo recordaba, reflexiva, arrepentida, lista para asumir la responsabilidad. La mujer dura de nuestra conversación anterior debía haber sido el miedo hablando, el pánico de ser descubierta. La gente podía cambiar, especialmente cuando se daban cuenta de lo mucho que tenían que perder. Pasé el día siguiente planeando lo que diría, cómo trabajaríamos juntos para resolver el desastre financiero. Quizás ella podría conseguir un préstamo de su empresa, o podríamos establecer un plan de pago con los bancos. Lo importante era que lo enfrentaríamos juntos, como familia. A las 6:30, metí la carpeta de Manila en mi coche y conduje hacia el centro de la ciudad. Había poco tráfico y encontré estacionamiento justo afuera del edificio de Elena. Todo parecía estar encajando. Mientras subía en el ascensor a su piso, me sorprendí tarareando, algo que no había hecho desde que Margarita murió. El olor a estofado de carne me golpeó tan pronto como Elena abrió la puerta. Y por un momento, fue como retroceder en el tiempo. Papá, me abrazó con fuerza, y noté que se había peinado como a Margarita le gustaba. Me alegro mucho de que hayas venido. La mesa estaba puesta con su vajilla de lujo, velas parpadeando entre copas de vino. Incluso se había puesto el vestido que le compré la Navidad pasada. Esto se ve maravilloso, mija. Quería que fuera especial. Un nuevo comienzo para nosotros. Tomó la carpeta de mis manos, dejándola con cuidado en la mesa auxiliar. Miraremos todo esto después de la cena. ¿De acuerdo? Quiero entenderlo todo. Le apreté la mano, abrumado por la gratitud de que mi hija hubiera vuelto a mí. No tenía idea de que estaba preparando la trampa perfecta. Desperté antes del amanecer. Mi mente se centró de inmediato en la cena de esta noche. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza agitarse en mi pecho. Elena quería arreglar las cosas. Mi hija estaba volviendo a mí. La rutina de la mañana se sintió diferente, con un propósito. Seleccioné mi mejor traje azul marino, el que Margarita siempre decía que hacía que mis ojos parecieran más jóvenes. Y lo planché con cuidado. Cada arruga tenía que ser perfecta para esta noche. Después del desayuno, saqué nuestros álbumes de fotos familiares, algo que no había hecho desde el funeral de Margarita, página tras página de la infancia de Elena, su primer día de escuela, los dientes de leche faltantes en las fotos de Navidad, la graduación de la preparatoria con esa sonrisa radiante. ¿A dónde se había ido esa dulce niña? Allí estaba a los 7 años, con harina en el pelo por ayudar a Margarita a hornear galletas. Y a los 15, poniendo los ojos en blanco ante mi cámara pero riendo a pesar de sí misma. La transformación no había ocurrido de la noche a la mañana. En algún momento entre sus años universitarios y ahora, la hija que conocía había desaparecido, reemplazada por alguien lo suficientemente desesperada como para robarle a su propio padre. Esta noche te recupero, le dije a la fotografía de Margarita en la repisa. Al mediodía, había organizado todos los documentos del banco en orden cronológico. Cada papel contaba parte de la historia de la desesperación de Elena, pero esta noche también contarían la historia de nuestra reconciliación. Trabajaríamos juntos en esto, crearíamos un plan de pago, reconstruiríamos nuestra relación basada en la honestidad. La floristería de la avenida principal tenía rosas blancas, las favoritas de Elena desde que era pequeña. Margarita solía comprárselas para su cumpleaños cada año. ¿Una ocasión especial?, preguntó la anciana detrás del mostrador. Me estoy reconciliando con mi hija. Su rostro se iluminó. ¡Qué maravilla! Estas serán perfectas. Seleccioné una docena, pidiéndole que las envolviera en papel amarillo pálido. Elena solía decir que el amarillo era el color de los nuevos comienzos. La tarde pasó lentamente. Limpié la casa de nuevo, aunque ya estaba impecable. Revisé mi apariencia en el espejo una docena de veces. Practiqué lo que diría. Elena, podemos superar cualquier cosa juntos.
Te quiero más de lo que jamás sabrás. A las 5 en punto, llamé a un taxi. Los documentos fueron a mi viejo maletín de cuero. Las flores, acunadas con cuidado en mis brazos. El anillo de compromiso de Margarita, que había estado guardando para el día de la boda de Elena, fue a parar al bolsillo de mi chaqueta. Quizás esta noche se lo daría de todos modos, como símbolo de la confianza restaurada. El viaje en metro al centro de la ciudad se sintió eterno. Otros pasajeros pasaban apresurados, perdidos en sus propias vidas, mientras yo aferraba el maletín que contenía la evidencia de los crímenes de mi hija y nuestro camino hacia el perdón. El edificio de Elena se alzaba ante mí, vidrio y acero alcanzando el cielo que oscurecía. Miré mi reloj, 6:55 de la tarde. El momento perfecto. En el ascensor, mi reflejo me devolvió la mirada. Esperanzado, nervioso, todavía creyendo que el amor podía conquistarlo todo. Las flores llenaban el pequeño espacio con su dulce aroma, prometiendo nuevos comienzos. Esta noche, todo sería diferente. Las puertas del ascensor se abrieron para revelar a Elena esperando en su puerta, deslumbrante con el vestido azul que le había comprado la Navidad pasada. Se apresuró hacia adelante, abrazándome con lo que pareció un calor genuino. «Papá, te ves maravilloso». Tomó las flores, hundiendo su rostro en los pétalos. Rosas blancas. ¿Te acordaste? Su apartamento olía a estofado de carne, tal como lo prometió. La mesa del comedor estaba puesta con su vajilla de lujo, velas parpadeando entre copas de cristal. Por un momento, fue como retroceder en el tiempo a las cenas familiares, cuando Margarita estaba viva. Esto es hermoso, mija. Quería que esta noche fuera especial, un nuevo comienzo para nosotros. Me guío hasta el sofá, tomando mi maletín y dejándolo con cuidado en la mesa auxiliar. ¿Vino? ¿Compré ese merlot que te gusta? Nos sentamos uno frente al otro en la elegante mesa, pero algo se sentía extraño. Elena seguía mirando mi maletín, y noté facturas dispersas asomando por debajo de las revistas en su mesa de centro. Extractos de tarjetas de crédito, avisos de pago atrasado, los restos de un caos financiero apenas oculto. El estofado está igual que el de mamá, dije, tratando de recuperar la calidez de nuestra conversación telefónica. Encontré su tarjeta de receta. La sonrisa de Elena parecía forzada. Papá, sobre esos documentos que trajiste, llegaremos a eso. Corté otro trozo de carne, saboreando los sabores familiares. Solo me alegro de que estemos hablando de nuevo. Yo también. Pero su pierna rebotaba bajo la mesa, una energía nerviosa que no podía contener del todo. ¿Cuánto dijiste que era el total? $700,000, observé su rostro con atención. Pero Elena, lo importante es que vamos a resolver esto juntos. Ella asintió rápidamente, demasiado rápido. Absolutamente. Eso es exactamente lo que quiero discutir. Sus dedos tamborileaban contra su copa de vino. He estado pensando en la logística. Estoy tan aliviado de que te lo estés tomando en serio. Oh, lo estoy. Elena se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando a algo más calculado. Esto es lo que necesito de ti, papá. Para devolver ese dinero necesitaré capital para empezar. Dinero inicial para el plan de pago. Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. ¿Dinero inicial? Solo un pequeño préstamo, quizás $100,000 para empezar. Tengo oportunidades de inversión que podrían generar los ingresos para pagarte rápidamente. El estofado se convirtió en cenizas en mi boca. Elena, me debes $700,000. No vine aquí para prestarte más dinero. Pero papá, piénsalo lógicamente. Su voz adoptó el tono condescendiente que usaba de adolescente cuando explicaba por qué necesitaba llegar más tarde a casa. No puedo ganar dinero para pagarte si no tengo dinero para invertir. Dejé el tenedor, mirando a mi hija a través de la mesa iluminada por las velas. ¿En serio me estás pidiendo más dinero? Estoy proponiendo una solución de negocios. La máscara de dulzura de Elena se estaba resbalando. Quieres que te devuelva tu dinero, ¿verdad? Así es como lo lograremos. Elena, esto es absurdo. Me robaste. Falsificaste mi firma docenas de veces. Hipotecaste mi casa. ¿Y ahora quieres que te dé más? No es dar. Es invertir. Su voz se elevó bruscamente. Estás siendo increíblemente corto de miras con esto. Me aparté de la mesa,
Mi silla raspó contra el suelo de madera. ¿Yo estoy siendo corto de miras? Cometiste múltiples delitos graves. Todo lo que hice fue por supervivencia. Elena también se puso de pie. Su fachada finalmente se rompió por completo. No tienes idea del tipo de presión bajo la que estoy. De lo que es vivir en esta ciudad. De mantener cualquier tipo de vida decente. Así que decidiste destruir la mía en su lugar. Decidí usar recursos que, en última instancia, iban a ser míos de todos modos. Gesticuló salvajemente alrededor de su costoso apartamento. Cuando mueras, yo heredo todo. Solo necesitaba acceso a una parte ahora. Las palabras me golpearon como puñetazos. No era mi hija la que hablaba. Era una extraña con el rostro de Elena, calculando fríamente mi muerte como una oportunidad de negocio. Fuera, dijo de repente. ¿Qué? Fuera de mi apartamento. Llévate tu indignación moral y tu justicia propia y vete. Elena se movió hacia la mesa auxiliar donde estaba mi maletín. Y llévate estos documentos contigo. Intenté alcanzar el maletín, pero ella estaba más cerca. Nuestras manos chocaron en el asa de cuero. Dame eso, dije. No, su agarre se apretó. Creo que me los quedaré. Nos quedamos allí, ambos aferrados al maletín, nuestros rostros a centímetros de distancia. En sus ojos, no vi nada de la niña que solía suplicar cuentos para dormir. Solo un cálculo frío y una rabia apenas controlada. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Los agentes de policía se movían por el apartamento de Elena con una precisión metódica. Sus cámaras destellaban mientras documentaban cada documento esparcido. Yo estaba junto a la ventana, observándolos trabajar, todavía sosteniendo mi teléfono con ese misterioso mensaje brillando en la pantalla. Señor Herrera, el detective Morales se acercó a mí, con su libreta lista. Necesitaremos una declaración formal sobre los delitos cometidos en su contra. Asentí aturdido, incapaz de procesar lo rápido que todo había cambiado. Hace una hora, esperaba una reconciliación con mi hija. Ahora ella estaba esposada, y extraños fotografiaban pruebas de su traición. Estos documentos se convertirán en evidencia en la acusación, explicó Morales, embolsando cuidadosamente cada papel. Los originales con las firmas falsificadas son particularmente importantes. ¿Tendré que testificar en el juicio? Muy probablemente, sí. Su testimonio será crucial para establecer la cronología y el alcance del fraude. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. ¿Se encuentra bien, señor? Ha sido una noche traumática. Traumática parecía un eufemismo. Detective, ¿cómo supo que debía venir aquí esta noche? ¿Cómo supo de la cena, del momento? Morales intercambió una mirada con su compañero. Luego sonrió ligeramente. Tiene amigos que se preocupan mucho por usted, señor Herrera. Alguien llamó con un soplo sobre un fraude financiero en curso y sugirió que esta noche sería el momento perfecto para hacer un arresto. Mis manos temblaron cuando la implicación me golpeó. ¿Un amigo lo llamó? Alguien con experiencia en la aplicación de la ley. Habían estado llevando a cabo su propia investigación y sintieron que era hora de una intervención oficial. Morales me entregó su tarjeta de visita. Se coordinaron con nosotros para asegurarse de que todo se manejara correctamente. Miguel. Tenía que ser Miguel. 20 minutos después, estaba sentado en la parte trasera de un taxi. El edificio de apartamentos de Elena encogiéndose detrás de nosotros mientras nos dirigíamos al barrio. El conductor intentó una pequeña charla sobre el clima, pero no podía concentrarme en nada excepto en las revelaciones que se asentaban en mi pecho como una piedra. Mi amigo más antiguo había orquestado el arresto de mi hija. De vuelta en casa, me senté en mi sala, rodeado por las mismas fotos familiares que había mirado esa mañana, cuando estaba lleno de esperanza sobre la reconciliación. El rostro de Margarita me sonreía desde la repisa, y me pregunté qué pensaría ella de los acontecimientos de esta noche. ¿Estaría orgullosa de que se hubiera hecho justicia? ¿Con el corazón roto porque nuestra hija estaba en la cárcel? ¿Agradecida de que Miguel me hubiera protegido cuando yo no podía protegerme a mí mismo? Cogí mi teléfono. Busqué el contacto de Miguel. Mi dedo se detuvo sobre el botón de llamar, tal como lo había hecho cuando decidí por primera vez confrontar a Elena sobre el cheque falsificado. Eso parecía haber sido hace una vida entera. El misterioso mensaje de texto todavía estaba en mi pantalla. Enciende la cámara. Va a haber un espectáculo. Ahora tenía perfecto sentido.
Miguel había querido pruebas en video de la confesión de Elena, sus demandas de más dinero, su completa falta de remordimiento. Él había orquestado todo. Presioné el número de Miguel y escuché cómo sonaba. Miguel. Tú organizaste el arresto, ¿verdad? No hubo vacilación en su voz. Sí, lo hice. Lo había llamado a las 8 de la mañana, después de una noche de insomnio mirando el techo. Su admisión directa todavía me golpeó como un puñetazo, aunque sabía que era verdad. Julián, nunca podrías haberlo hecho tú mismo, continuó con naturalidad. La quieres demasiado para ver con claridad. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Desde el día que saliste de mi apartamento. Pude ver que nunca presentarías cargos, nunca te protegerías, así que decidí protegerte yo. La voz de Miguel tenía la misma autoridad tranquila que había usado durante sus días en la policía. La seguí durante 3 días. ¿Seguiste a Elena? Se estaba reuniendo con otras víctimas potenciales, Julián, hombres mayores, en su mayoría. Ya estaba trabajando en sus próximos objetivos. Mientras te manipulaba para sacarte más dinero, el ruido de papeles se escuchó al otro lado de la línea. Lo documenté todo. Las reuniones, los lugares, el patrón de comportamiento. Mi taza de café estaba olvidada en la mesa de la cocina, enfriándose mientras Miguel explicaba cómo había pasado esos días reuniendo pruebas como el detective que siempre había sido. Contacté al detective Morales el martes. Un antiguo colega mío, un buen hombre. Le mostré los documentos que me diste. Además de mis fotos de vigilancia, habían estado buscando a alguien que coincidiera con el perfil de Elena. El mensaje de texto de anoche. ¿Fuiste tú? Necesitaba pruebas en video de ella exigiéndote más dinero. Pruebas de que no tenía intención de hacer una restitución. Miguel hizo una pausa. Estaba observando desde el otro lado de la calle. Julián, cuando vi que agarraba tu maletín, vi que la discusión escalaba. Envié el mensaje y llamé a Morales. Caminé hacia mi ventana, mirando la tranquila calle del barrio donde Miguel y yo habíamos sido vecinos durante 20 años. ¿Podrías habérmelo dicho? No, no podía. Habrías intentado detenerme, o advertirla, o encontrar alguna manera de sabotear tu propia protección. Su tono se suavizó ligeramente. Los amigos se protegen mutuamente. Incluso cuando duele. Va a ir a la cárcel. Pertenece a la cárcel. Julián, si no hubiera actuado, estarías en bancarrota en 1 año. Te estaba desangrando y pasando a otras víctimas. ¿Cuántas personas mayores deberían sufrir porque no puedes enfrentar la verdad sobre tu hija? Las palabras dolieron porque eran precisas. Habría seguido esperando, seguido creyendo que podría cambiar, hasta que me destruyera por completo. ¿Qué pasa ahora? Ahora testificas cuando llegue el momento. Dices la verdad sobre lo que te hizo. La fiscalía tiene un caso sólido. Probablemente le ofrecerán un acuerdo para evitar el juicio. Me senté de nuevo en la mesa de la cocina, de repente agotado. No sé cómo sentirme al respecto. Siéntete agradecido de que alguien se preocupó lo suficiente como para hacer lo que tú no podías hacer por ti mismo. La voz de Miguel era suave ahora. Siéntete aliviado de que tu futuro financiero está seguro. Siéntete orgulloso de que finalmente la estás haciendo responsable. ¿Vendrás a la audiencia conmigo? Por supuesto. Enfrentaremos esto juntos, como hemos enfrentado todo lo demás a lo largo de los años. Después de colgar, me senté en mi cocina durante mucho tiempo, procesando todo lo que Miguel me había dicho. Había arriesgado nuestra amistad para salvarme de mi propia incapacidad para ver a Elena con claridad. Había usado sus habilidades y contactos profesionales para protegerme cuando yo estaba demasiado comprometido emocionalmente para protegerme a mí mismo. Margarita siempre había dicho que Miguel era el mejor amigo que una persona podía tener. Ahora entendía por qué. 3 semanas después, Miguel me recogió en su viejo coche y condujimos juntos hacia el Palacio de Justicia Federal, en el centro de la ciudad para la audiencia de sentencia de Elena. El Tribunal Federal se alzaba ante nosotros como un monumento a las consecuencias. Sus columnas de piedra caliza contrastaban con el cielo de la mañana de julio. Miguel y yo subimos los escalones juntos. Mi mejor traje se sentía formal y extraño después de semanas de ropa informal y noches de insomnio. ¿Listo para esto?, preguntó Miguel, ajustándose su propia corbata. Tan listo como puedo estarlo. Adentro, la sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, con paneles de madera y un ambiente serio.
Elena estaba sentada en la mesa de los acusados con un mono naranja, el pelo recogido severamente, sin parecerse en nada a la mujer pulcra que me había servido la cena hacía 3 semanas. No me miró cuando entré. La jueza Patricia Torres presidía con una autoridad tranquila. Su pelo canoso y sus gafas de montura de alambre le daban la apariencia de alguien que había visto todo tipo de fracasos humanos y no se sorprendía por ninguno de ellos. Señor Herrera, dijo cuando llegó mi turno de hablar, ¿le gustaría ofrecer una declaración de impacto de la víctima? Me puse de pie con piernas temblorosas, el discurso preparado temblando en mis manos. Señoría, mi hija me robó $700,000 en el transcurso de 11 meses. Falsificó mi firma, abrió cuentas a mi nombre e hipotecó mi casa sin mi conocimiento. Mi voz se hizo más fuerte a medida que continuaba. Pero el daño financiero no es la peor parte. Destruyó mi confianza, manipuló mi amor por ella y no mostró remordimiento hasta que fue descubierta. Incluso entonces, exigió más dinero en lugar de ofrecerse a arreglar las cosas. Los hombros de Elena temblaron ligeramente, pero aún no se giró. Amo a mi hija, concluí, pero ya no puedo permitir su comportamiento destructivo. Necesita enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Cuando finalmente se le permitió hablar a Elena, se puso de pie lentamente, su voz apenas audible. Lamento lo que le hice a mi padre. Estaba desesperada y tomé decisiones terribles, pero incluso, su disculpa se sintió calculada, practicada durante semanas bajo custodia. La sentencia de la jueza Torres fue exhaustiva y final. Elena Herrera, por la presente se le condena a 4 años de prisión federal por robo de identidad, falsificación de documentos y fraude bancario. También se le ordena proporcionar una restitución total a la víctima por la cantidad de $700,000. El mazo cayó con un sonido como el de una puerta cerrándose para siempre. Mientras se llevaban a Elena, finalmente me miró. Espero que ahora estés feliz, dijo en voz baja. Espero que aprendas sobre la responsabilidad, respondí. Fuera del tribunal, Miguel y yo bajamos lentamente los escalones. El calor del verano nos bañaba como una ola purificadora. Se ha hecho justicia, amigo, dijo Miguel simplemente. Asentí, sintiendo algo que no había experimentado en meses. Paz, no felicidad. No había nada feliz en ver a tu hija enfrentar las consecuencias de sus crímenes. Pero paz, finalmente, después de meses de manipulación y mentiras. Gracias, le dije a Miguel, por hacer lo que yo no pude hacer. Para eso están los amigos. Caminamos hacia su coche. 2 hombres mayores que habían aprendido que a veces proteger a alguien significa negarse a permitir sus peores impulsos. Margarita lo habría entendido. Ella siempre había sabido que el amor sin límites no era amor en absoluto. Era solo otra forma de daño. Elena cumpliría su condena, pagaría su deuda y, con suerte, aprendería algo sobre la responsabilidad. Yo reconstruiría mi seguridad financiera y seguiría adelante con el conocimiento de que finalmente había elegido la justicia sobre una lealtad equivocada. La balanza por fin se había equilibrado. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.